La data es del mismo software. Esta data que acabo de presentar es del mismo software, por si acaso. En el mismo software puedes encontrar una variedad de datas, ya, a manera de recordar, en donde se instala, encuentras todos estos archivos. El archivo que te acabo de compartir es de ahí. Acá están, ¿no? Si tú abres recién tu SPSS y te sale ahí archivos de muestra, ¿no? Diálogo de bienvenida. Si te das cuenta aquí, archivos de muestra, acá te debe aparecer demo. Si quieres hacer otra ruta, ¿no? Si quieres otra ruta, acá dice demo. Y lo abres. ¿Te ubicaste, Zoilas? Para los que quieren ver otra ruta, rapidita, archivo, diálogo de bienvenida. Se abre esa ventana y acá dice archivos de muestra y acá dice demo. Ahí está. Ya, esa es otra ruta, ¿no? No sé si lo llegaste a ubicar. Muy bien, entonces ya cerramos. Cerramos uno, que tengo el escenario de la normalidad, la confiabilidad, la normalidad, y después, ahora sí, cuando tú ya has definido si tus datos tienen o no tienen normalidad en los cuantitativos que tú quieres comparar, entonces, ahora sí vas a dar el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es definir qué tipo de prueba vas a usar. Si es una muestra y está asociado a una variable cuantitativa que tú quieres comparar con una métrica o de un antecedente, de un artículo científico o un valor de la organización. Acá me refiero con un valor de la organización. Por eso que las tesis a veces pierden enfoque cuando hay datos que no se tienen claros, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero que el software hace lo que tú le pidas, pero el software también tiene puntos claves que te va a solicitar, como por ejemplo, vamos haciendo una descriptiva rápida en SPSS, es elegir una variable, por ejemplo, los ingresos, y decirle, dame unas métricas muy, muy básicas. A ver, y me sale aquí en la pantalla de resultados, me ha salido esto, ¿no? Algo descriptivo solamente de, si yo lo hubiese querido diferenciado, podría haberlo segmentado, ¿ya? Si yo lo quiero diferenciado, simplemente para todos aquellos que están sacando medidas descriptivas, primero segmentas, en datos, segmentar archivo, y tú dices que quieres segmentarlo por categoría de ingreso, le haces clic en aceptar, es una forma de hacer. Acá te dice que se ha ordenado el archivo y se ha segmentado por categoría de ingreso, o sea, todos los resultados que obtengas van a salir por esas categorías. Entonces me voy a mi data y aquí en la data yo hago esto de acá, ¿no? Le hago clic y ya está. Ahora me saca ya no los descriptivos genéricos, sino por cada subgrupo en la categoría del ingreso. Voy generando mis datos descriptivos básicos. No estoy haciendo nada inferencial. Nada inferencial todavía. Entonces aquí tengo mis estadísticos descriptivos básicos. Tú los puedes ordenar. Lo bueno es que aquí en SPSS te da también la opción en el pivot, tablas dinámicas. En las tablas dinámicas te permite también ordenarlo. De repente quieres que se vea así. Mira, ya se ordenó toda la tabla. Te aparecía así, ¿no? Entonces tú dices, no, pero una tabla muy larga, la quiero más resumida, más. Entonces, así como la tabla dinámica del Excel, donde tú mueves fila columna, entonces aquí también
te da la opción. Entonces, teniendo esta tabla, ya la puedes editar, te puedes dar alguna forma y lo llevas a tu Word, o lo llevas a tu Excel y lo graficas si no te gustan los gráficos del SPSS. Yo a veces hago eso, les cuento, ¿no? Pero sí, esto es, por ejemplo, el promedio muy diferenciado entre grupos, ¿no? El promedio de ingresos, ¿ya? Entonces, pero tú puedes decir, a ver, un rato, ¿no? Un ratito, si ahí el promedio de los ingresos es suficiente con que yo diga, definitivamente hay diferencia entre los ingresos, entre los grupos, y yo te digo algo, no es suficiente, porque se tiene que ser concluyente en la parte de la investigación. Si bien es cierto, la parte descriptiva nos da una noción de lo que podemos encontrar luego, en la parte concluyente no es aún concluyente. ¿Y a qué me refiero con concluyente? En que se haga la prueba de hipótesis correspondiente. En que se haga la prueba de hipótesis correspondiente. Entonces, esto fue para que visualicen cómo sacar unas métricas rápidas, segmentadas. Rolando, ¿puedes repetir la parte de segmentar? Claro, datos, aquí segmentar archivo, voy a restablecer y lo voy a colocar de repente por género, ¿no? De repente quiero que aparezca por género. A ver qué me dice. Vamos a ver, mira los detalles, ¿ya? Entonces, yo quiero obtener los datos cuantitativos del ingreso, del coche, ¿no? De cuántos años tiene viviendo en esa dirección, años en la dirección actual, ahí está. De repente quiero edad, ¿no? De repente quiero algunas métricas. Mira, ya me dio, edad, años, ingresos por hombre y mujer. Entonces, todo es cuestión de cómo vayas dominando el software y qué necesitas. ¿Qué necesitas? Entonces, yo puedo decir acá, a ver, en la edad, pues definitivamente yo hago una prueba de hipótesis y me va a salir que son iguales. Aquí, ya, como quien dice al ojo, ya, pero ¿puedes hacer la prueba? Sí, hay que hacer la prueba. En los ingresos, aparentemente muy cercanos entre hombre y mujer, y entre precios adquiridos también, en promedio. Pero la pregunta es, ¿habrá que usar el promedio? ¿Podría usar el promedio para comparar grupos? Entonces viene una gran incógnita, ¿no? ¿Qué uso? ¿En qué diseño estoy? ¿Qué vamos a trabajar? Depende de tu investigación. ¿Es experimental o no experimental? Entonces, dependiendo de qué es lo que vayas a trabajar, entre otras, aquí he puesto algunas, entre otras técnicas que necesites, es que tú vas a tener que decidir desde el planteamiento de tu proyecto de tesis, qué vas a trabajar. ¿Por qué? Porque tienes, acuérdate que el proyecto de tesis define el tratamiento de datos, ¿ya? No solamente la técnica e instrumento de recolección de datos, el instrumento solito no, sino qué técnicas voy a usar. Hay que redactar bien qué técnicas voy a usar. Y hay que tener cuidado con ello, ¿no? El otro día un amigo me dice, me han observado, un amigo muy conocido, solo que se había aventurado con el tema de la tesis y le había ido muy bien y le observan solamente la redacción de sus técnicas de recolección de datos. ¿Por qué? Porque en las técnicas decía que iba a usar algunas determinadas y no termina usando sino otras. Entonces le digo, lo que pasa es que las técnicas se deben redactar de forma genérica sobre lo que podría usarse. Por ejemplo, ¿no? Si es correlacional tu tesis, ¿ya? Y en la técnica del proyecto de tesis tú le pones, usaremos chi cuadrado, pero un ratito, pues chi cuadrado se usa para tantas pruebas de hipótesis, ¿ya? Y al final terminas usando Spearman. Entonces, ¿qué debemos colocar? Hay que redactar correctamente en base a que se utilizarán pruebas de correlación o pruebas de asociación de variables, de tal forma que el momento que utilices la que corresponda,
ya está, ya corresponde a lo que tú planteaste en el proyecto de tesis y lo que va en tu informe final es la que correspondía. O sea, todo va en la misma sintonía. No decimos chi cuadrado para después no usarla. Entonces ahí la sintonía se rompió. Importante. Y eso hay que llevarlo al SPSS, ¿no? Para saber qué voy a usar. Algunos hacen una prueba, un diseño preexperimental, y en el diseño preexperimental dicen, en la técnica dicen, se utilizará la prueba T, y finalmente no usan la prueba T, usan Wilcoxon. Es más, ni la prueba T ni la prueba de Wilcoxon se adaptaba, ¿ya? Sino que era cualitativo el antes y después, era nominal, y era Magnemar. ¿Se dan cuenta el detalle? Entonces, es más, no era una ampliación de Magnemar, era Cochrane, ¿no? Y ahora, entonces hay que colocar correctamente para que todo vaya en sintonía hasta el procesamiento, porque la persona que hace el procesamiento, o sea, tú vas a utilizar una técnica y dices, un ratito, si yo me acordé de mi tesis, en mi documento escrito, en mi documento de Word, no dice que voy a usar esta técnica. Ahora sí, ¿qué hago? ¿No? Hay que redactarlo correctamente. ¿Ya? Voy a ir al SPSS. Quería hacer ese preámbulo antes de ir al software. Entonces, vamos a salir de aquí. ¿Ya? Salimos de acá. Entonces, vamos a ver pruebas de comparación de dos grupos, de más de dos grupos, y vamos a ver un escenario de relación, ¿ya? Mostrando también la experiencia en lo de mi tesis para contarles un poquito detalles que suelen, así a grandes rasgos, porque para ver todos los temas, pues no ganan, ¿no? Mira, si yo voy a usar, eh, si yo tengo un cuasi experimental, ¿y cuál es el escenario cuasi experimental? El escenario clásico del cuasi experimental es el grupo control y el grupo experimental, dos grupos independientes. Y si yo voy a usar un preexperimental, entonces voy a usar los datos del mismo grupo encontrados antes y encontrados después. Sin embargo, este de acá es un grupo diferente de aquí. Este es el mismo grupo, solo que he medido dos veces. Cuidado, ¿ya? Entonces, puede ser que uno de ellos sea tu escenario o puede ser que estés en el escenario correlacional. Algunos buscan si hay una influencia o una correlación entre A y B. Influencia no, correlación entre A y B. ¿Ya? Si A se relaciona o no se relaciona con B. Entonces, y el otro escenario, que es el que en uno que participamos también en un artículo, ¿ya? Está el experimental puro, ¿sí? Dentro del escenario experimental, ¿no? ¿Ya? En el experimental puro, pues normalmente tenemos más de dos grupos, ¿ya? Y a todos se les aplica, pues, la técnica que se quiere asociar. Y esto de aquí está asociado, pues, lógicamente a mi escenario no experimental, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿ya? Eso está asociado al diseño. Vamos al SPSS. Yo siempre he dicho que el SPSS va a trabajar en base al orden que tú le des. Si es un antes y después, ¿ya? Si es un antes y después hay que tener cuidado porque está comparando dos grupos. Si está comparando dos grupos de resultados de la misma muestra, entonces esos datos tienen que estar planteados en el software en paralelo. ¿A qué me refiero con ello? ¿A qué me refiero con ello? Que tiene que tener un antes y después. Vamos a ver, permíteme algo rápidamente.
tiene que tener un antes y después. A ver, un AD, ya está. De esta forma, ¿no? En enero tienes un resultado y en junio tienes otro. Así. Pero si tú quieres un escenario, por eso que es importante saber cómo ingresar los datos en el software. Si tú vas a comparar dos grupos independientes, el software te va a exigir que una de las variables esté codificada, que tu variable categórica esté codificada. Entonces, ¿qué es lo que no puedo utilizar yo acá en el software? Yo reviso mi data. Reviso mi data. A ver, ¿cuáles son categóricas? Acá tengo una categórica y dice escala. ¿De qué tipo es? Este es tipo nominal. Visualizo, sí, es una nominal. Acá debe decir nominal. Voy ordenándome. Aquí no hay problema, no hay problema. Sigo revisando y acá encuentro otra variable, ¿ya? Donde es de qué tipo. No completó el bachillerato, tiene bachillerato y va ascendiendo. Entonces, esta es una ordinal. Entonces, aquí no hay problema. Aquí tenemos otra. Sí, no. ¿Por qué es importante? ¿Ya? ¿Por qué es importante lo que yo estoy haciendo? Porque cuando tú revisas tu data, las categóricas te indican que por ahí hay grupos que tú puedes hacer comparación. Por eso es importante esto de aquí. Aparte de, en tablas personalizadas también los puedes usar mucho. Por aquí tenemos ordinal, acá tenemos otro ordinal, mira. Desde el escenario de muy insatisfecho hasta muy satisfecho. ¿Y acá qué dice? Escala. Lo completa, ¿no? Acá tienes un nominal, ¿ya? Acá tienes un nominal, pero ahí viene otro detalle. ¿Qué pasa si nos toca una variable donde dice H es hombre y M es mujer, pero aquí tú tienes una variable que te dice, Fátima, las variables ordinales son aquellas que sus respuestas tienen un orden inalterable. Por ejemplo, tienes el nivel de instrucción desde sin estudios. A ver, por favor, sus audios. ¿Ya? Desde sin estudios hasta posgrado, vas desde menos a más. ¿Ya? Acá tienes otra ordinal, te enseño, desde muy insatisfecho, algo insatisfecho. Tú no podrías poner el muy insatisfecho acá en medio, por ejemplo, porque estarías alterando un orden natural de las respuestas. Ese es un ordinal. Un nominal es aquel que en sus respuestas, el primero, el sin casar, podría ir primero, o el casado podría ir primero y no tienes ningún problema. Otro, por ejemplo, a ver, este de aquí, no, este de acá, a ver, otra nominal aquí. Vamos a ver si tenemos, aquí tenemos varias nominales, mira. Sí, no, ¿ya? Nominal, nominal. El lugar de procedencia es nominal, no tiene un orden predeterminado. El idioma no tiene un orden predeterminado. El centro educativo de procedencia no tiene un orden predeterminado. El lugar donde haces tus compras no tiene un orden predeterminado, ¿no? Entonces, esas son nominales, ¿ya? Sus alternativas de respuesta no tienen un orden predeterminado ni que no se puede alterar. Eso lo puedes cambiar tú al momento de hacer tu presentación final por la mayor cantidad de frecuencias si deseas, pero las ordinales no. ¿Sí? Fátima, no sé si te sirvió de ejemplo. Sí, gracias. Ok, Fátima. Ojo que el taller está dirigido para todos, ¿eh? O sea, no necesariamente ya manejan SPSS. Ojo, aquí estamos dando algunas pautas genéricas sobre los detalles los cuales te puede servir en algún momento clave, ¿ya? Así que pregunten con toda confianza, por favor, ¿ya? Sobre la temática. Entonces, todos aquí son nominales, mira, sí, no, sí, no, sí, no. Y ahorita vuelvo a lo de sexo, ¿ah? ¿Eh? Mira, ¿qué dice aquí? Dice cadena. No, pero ¿cómo hago?
sus audios, tengan cuidado. Acá es nominal. Entonces, si yo quiero que se repita, clic derecho, copiar, y aquí, perdón, pegar. Ya está, nominal. Todas ellas son nominales. Ahora, ¿pero qué pasó aquí? Si yo tengo una variable en la cual estoy interesado en presentar resultados, pero no está en tipo numérico, ojo, no está en tipo numérico y me interesa que sus categorías sí estén con código, ¿ya? Porque esta es otra variable nominal que es género. ¿Cómo me doy cuenta que no está en código? Porque acá me dice cadena. Y cuando tú visualizas acá arriba, en los encabezados tienes la reglita, es una escala. Estos tres círculos es de tres colores, es nominal. Y estas barritas es ordinal. Pero cuando yo voy a género, me aparecen dos círculos y una A. Esta es una variable de tipo cadena, ¿ya? Cuantitativa. Todas las cuantitativas, Milagros. SPSS en su clasificación, les decía al comienzo, tiene tres tipos, ¿no? Escala, nominal y ordinal. La de escala es todas las cuantitativas, ¿ya? ¿A qué te refieres con la construcción? ¿De la data, Víctor? ¿A eso te refieres? Quiero entender tu pregunta. Ah, ya. Deja que te doy un ejemplo. Permíteme. Entonces, cuando tú creas la data, por eso les decía, ¿no? Una cosa es que tú la tengas en Excel cuando tú no dominas todavía la data para ingresar los datos, ¿ya? Porque no es que el ingreso vino acá ya construida, ¿no? Sino que el ingreso la han construido después. ¿Cuál es su origen? La de aquí. ¿Cuál es el origen para que sea económico? Ah, el origen para que sea económico es porque tiene un rango el autor, ¿no? ¿Ya? Es como que digas la edad, ¿no? El adolescente, el niño, el adulto mayor, etcétera. Entonces, eso nace de un cuantitativo naturalmente. Entonces, vuelvo a la variable, ¿ya? Cuando yo tengo una data nueva, voy acá, voy a explicarlo aquí. Si yo voy a comenzar con el SPSS y tengo la data nueva, ¿ya? Entonces, lo normal es tener un código de identificación al cual yo le voy a llamar ID. De ahí vuelvo a la data. Esto lo voy a explicar con 4 variables. Mira. El ID, que aparezca en numérico está bien, y en desconocido también porque no me representa nada. No es procesable, ¿ya? Repito, no es procesable y solamente es un código de identificación. ¿Cómo es un código de identificación? ¿Ya? Significa que cuando tú comienzas a pasar tu data, tus cuestionarios, tú tienes el cuestionario identificado con el número 1, número 2, el número 100, el número 150 o el número de registro, ¿no? Eso es un ID. Por ahí podrían decir, ah, y si le pongo número, pone número. No hay problema. Yo siempre lo trabajé con ID, desde muy muchacho, ¿no? Cuando hemos trabajado en el INEI, también aprendí con el tema del ID, ¿no? Entonces, esto es para el número y te ayuda también a identificar rápidamente. Si tenemos encuestas físicas o tenemos un Excel numerado, tú dices, a ver, la número 108, sacas la hoja 108 y te vas a la fila 108. Identificas rápidamente. Punto 1. 2. Tú puedes tener aquí género, le das enter y por defecto aparece numérico. Por defecto. ¿Ya? No siempre aparece así. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. ¿Ya? Tú colocas aquí 1, mujer, y 2, hombre. Le das enter para añadir, por ejemplo, y ya estoy generando ¿qué cosa? Los códigos de las etiquetas mujer y hombre. Ya está. Punto 1. Mira, cuando le doy a aceptar,
aquí le voy a decir que es nominal. Si tú comenzaste así, ya, no hay ningún problema. ¿Ya? Puede ser, voy a poner aquí gen, de género. ¿Ya? Y aquí le voy a poner cadena. Mira, ¿qué significa cadena? Cadena es un tipo de pregunta abierta, donde las respuestas, ¿ya?, se pueden dar por libre albedrío y tú solamente, las clásicas sugerencias, tú puedes colocar acá 500 caracteres, que son los 500 espacios utilizados por las respuestas que te dieron en esa consulta. Sugerencias, el sí, no, por qué, y el por qué tú le pones 2 líneas y te responden y eso tú lo tipeas. Eso es un típico cadena, ¿ya? Le voy a poner acá aceptar. Lógicamente para género solamente necesito 2, 4, 5, ya está. Voy a ponerle 8. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a edad numérico. Me voy a ir a la vista de datos. 1, tu primer entrevistado, ¿no? Es el 1. Género, ¿ya? 1, es mujer. Y aquí, en este tipo, habría que tipear. Aquí solamente hay que codificar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Edad, 28 años. Aquí, el segundo es hombre, ¿ya? Yo puedo tipearlo y más rápido que es poner el código 2. Y aquí, si yo lo copio y lo pego del Excel, voy a copiar mujer y hombre. ¿Y cómo lo va a reconocer el SPSS? Como cadena. Y aquí tiene 32. Si yo ya tengo eso, ojo, ojo ahí con la pregunta que me hiciste, ¿ya, Víctor? Y así podemos seguir, por ejemplo, para lugar de procedencia. Si tú ya tienes las alternativas de respuesta, simplemente aquí le pones en esta columna, sin espacios, porque si yo hago esto, lugar, espacio, procedencia, le doy enter, me sale un error, porque el espacio es un carácter no permitido. Pero si yo le pongo lugar, subguión, proc, ya me aceptó. ¿Para qué me sirve esta columna? Para colocar la etiqueta completa de la variable o característica que estoy midiendo, lugar de procedencia. Y ahí no hay ningún problema. Y aquí, en tu documento, tú tienes ahí 1, Chiclayo, ¿no? 2, Piura, 3, Lambayeque, o Lambayeque como distrito, no, vamos a poner Cajamarca, y 4, La Libertad, y otro, 5, otro, y si tiene especifique, hay que crear otra columna, y ya está, aceptar. Entonces, ¿de qué tipo es? ¿Esto tiene un orden predeterminado? No. Esto es de tipo nominal. Entonces aquí, nominal. Rolando, y aquí, porque acá me hacía la consulta, Milagros, Linares, y aquí, ¿qué debemos colocarle? La edad es cuantitativa. Esto sería escala. Eso sería escala, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí puedes definir el lugar de procedencia por código, de repente es de Piura, 2, de repente Cajamarca es 3, y acá tú te das cuenta. Entonces, cuando aparece en cadena, porque tú lo puedes haber copiado, yo voy a hacer un ejemplo aquí de un... A ver, vamos a ver.
Aquí, ¿no? Por ejemplo. Si yo copio y pego, mira, control C, y lo pego al SPSS, voy a pegarlo acá a un SPSS nuevo, ya voy a pegarlo acá. Mira, ¿cómo se crea? Como cadena. ¿Sí? Acá me aparece el rótulo, en la variable me aparece una A, ¿no? Una A minúscula, y acá automáticamente asume cadena. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo codifico? ¿No? Entonces, el cómo codificar, voy a ir ya con la data, ¿sí? Hasta ahí, Víctor, ¿estamos más claros ya con el detalle? ¿Sí? Ya después en el tema de agrupar y eso de crear nuevas variables, ya también es otro proceso, ¿no? Pero esa es la base, ¿sí? Bien. Entonces, yo te decía aquí, ¿no? En analizar, tú vas a tener una serie de opciones, ¿ya? Pero tú lo que quieres es codificar rápido. Recodificación automática. ¿Qué quieres que recodifique automáticamente? Quiero que recodifique rápidamente el género. Con otro nombre de variable. Vamos a ponerle gen. Género del entrevistado. Si haces eso y le das a aceptar, te va a generar una variable nueva que se va a llamar gen entrevistado. Mira, voy acá al final de mi data. Mira, ahí está, ya lo codifico. ¿Por qué acabo de hacer esto? Porque si ustedes quieren hacer una comparación de dos grupos y la variable categórica ya no está codificada, el software no lo va a reconocer. Voy a hacer la prueba ahorita. ¿Ya? Vamos a la prueba. ¿Qué prueba puedo usar? Y aquí viene siempre el detalle. ¿Qué prueba voy a usar? ¿No? Si los datos son normales y quiero probar los promedios de dos grupos, voy a usar la prueba T de muestras independientes. Entonces, comparar medias de muestras independientes. ¿Ya? Esa es una opción. Y aquí, cuando tú abres la ventana, voy a ir de nuevo a analizar, comparar medias de muestras independientes. Y aquí, ¿ya? Aquí tú vas a elegir, mi lápiz está, aquí tú vas a elegir la variable cuantitativa para comparar. Repito, esta ruta se usa si los datos son normales, ¿ya? Entonces aquí busco yo ingresos, o los años, o la edad, depende de qué variable estás interesado en comparar. Vamos a utilizar los ingresos. Y lo quiero comparar entre hombre y mujer, ¿ya? Y tú no tenías codificada tu variable, o sea, voy a usar la original, ¿ya? Mira, la voy a pasar para acá. Y acá me dice definir grupos. ¿Qué grupos? Clic derecho, información de la variable, H y M. Mira, definir grupos. Y acá debo ponerle un número. Entonces, ¿qué debo hacer? Retiro, coloco, esto es lo ideal, ¿ya? Y acá le dices que comparas el 1 con el 2. Eso es porque quiero comparar el 1 con el 2. Si ustedes quieren comparar aquí otra variable, que es la categoría de ingresos, es un ejemplo, ¿eh? Si ustedes quieren comparar, ustedes tienen una variable donde hay diferentes categorías, vamos a suponer que tienen lugar de procedencia y quieren comparar la procedencia 3 con la procedencia 4, es importante por eso la codificación, porque acá les va a decir, ¿qué grupo? ¿No? ¿Qué grupo? Tú le haces clic derecho, me olvidé el grupo. Entonces acá vas a encontrar cuál es el código 1, el código 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que tú tengas. Entonces aquí voy a comparar el grupo 2 con el grupo 3. Ya está. Continuar. Acá le puedo dar algunos detalles.
cambiar el nivel de confianza, le puedo cambiar a 97%, depende de cómo has elegido trabajar, y salió la prueba. No hay influencia, Oscar, es grado de correlación. El término no es influencia. Entonces, si mis datos son normales, ¿ya? ¿En qué casos conviene una pregunta abierta y una cerrada? Bueno, eso ya depende del tema del investigador. Para este tipo de procesamientos, la pregunta puede ser cerrada, ya tienes alternativas de respuesta. Si son respuestas múltiples, las puedes agrupar en SPSS, eso sí es lo bueno. Pero si tú tienes una pregunta abierta, la debes codificar, es lo ideal. Por ejemplo, Robert, ¿no? Que tú estés evaluando una gestión y te diga, pues, dejas una pregunta abierta donde digas, menciona el motivo por qué no está de acuerdo con la actual gestión. Es un ejemplo. Ya, por el personal contratado, por la forma del trato del jefe, etcétera. Entonces yo puedo escribir por la forma del trato del jefe y otra persona puede escribir por maltrato de la autoridad, ¿ya? Y termina diciendo lo mismo. Entonces comienzas a buscar patrones y después de buscar patrones en tu Excel comienzas a unificar respuestas y después ya la puedes hacer recodificación automática y te puede servir. Yo he hecho eso, afinando la respuesta de una pregunta abierta, ¿no? ¿Sí? Pero sí sirve porque haces que la persona de manera desencajonada, ¿por qué desencajonada? Porque la cerrada está encajonada, ¿no? La cerrada está encajonada. Entonces, en ese caso, te sirve porque la persona abiertamente te dice una respuesta, ¿no? Y quiera o no, obtienes unos datos interesantes. Pero trata de que sea una, máximo dos preguntas abiertas, ¿no? Si tú quieres utilizar un instrumento no estructurado, te recomiendo hacer un focus group y después de repente te sirva las respuestas para poder armar un instrumento con alternativas de respuesta. ¿Sí, Robert? Ajá, claro. Bien, entonces voy a hacer esta prueba rápido para mostrar el ejemplo de la correlación, porque ya me van preguntando dos, sí, igual lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué quiero probar? Aquí quiero probar en la hipótesis nula, que en promedio... No, oye, ¿ya? Michel, pásame con la Maru. A ver. Entonces, aquí, ¿qué se ha hecho? Como mi archivo está segmentado por hombre y mujer, aquí me ha sacado la prueba de hipótesis entre las métricas, primero, las métricas descriptivas de hombre y mujer por cada grupo de ingresos, ¿no? Por cada grupo de ingresos. Y aquí, dentro de los hombres, si hay diferencias entre estos dos grupos, ¿no? Entonces, para hombres, ¿ya? Entonces haces la salvedad, ¿no? Para hombres y para mujeres. Entonces, la hipótesis es la misma para ambos, solo que no necesariamente la significancia es la misma. Entonces, la hipótesis alternativa es que en promedio son diferentes, ¿ya? Y aquí igual. Solo que uno es para hombres y el otro es para mujeres. Ahora, la prueba 1, que los datos deben ser normales, sí. ¿Ya? Primero hay que verificar que sean normales. Vamos a suponer que son normales. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en una prueba de dos muestras independientes? Que es el caso, por ejemplo, del grupo control, grupo experimental que tú podrías tener. ¿Ya? Eso también sirve para el curso de estadística, por si acaso. ¿Ya? Si estás enseñando estadística. Lo primero que hay que ver es
si las varianzas son iguales o no son iguales. Si las varianzas son iguales, seguimos en la misma fila. Si las varianzas no son iguales, bajamos. ¿Dónde pruebo eso? Aquí. Ahí. Ahí pruebo el tema de la igualdad de varianzas. Entonces, para los hombres, ¿las varianzas son iguales? ¿Cuál es la prueba, Rolando? La prueba es que las varianzas son iguales. Y la alternativa, que son diferentes. Entonces, para seguir yo en mi prueba, para este paso, tengo que pasar por la igualdad de varianzas. Y acá me dice su probabilidad frente a un nivel de significancia que voy a usar de 0.05. ¿Cuánto es su probabilidad? Su probabilidad es de 0.758. ¿Es menor? No. Entonces las varianzas son iguales. No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, si no rechazo la hipótesis nula, las varianzas son iguales. Ah, ya, interesante. Me olvido de este lado y me quedo con la primera fila. Y sigo acá. Aquí está recién la prueba. Entonces, ¿a dónde apunto? Aquí. Ahí apunto. ¿Qué digo? Con un nivel de significancia. Sigo, ¿eh? Tengo que ser uniforme con el nivel de significancia. ¿Ya? ¿Cuánto es la probabilidad? La probabilidad tiende a 0. ¿Es menor? Sí. ¿Entonces son iguales? No. Se rechaza la hipótesis nula. Esto es en los hombres. Y en las mujeres, estoy haciendo paralelos. ¿Eh? Mira, en las mujeres, ¿las varianzas son iguales? Sí, son iguales. Ahí te das cuenta. ¿Y acá? Ah, también pasa lo mismo. Con un alfa de 0.05, la probabilidad tiende a ser 0. Entonces, se rechaza H0. Y acá viene una gran pregunta. Ah, se rechaza H0, o sea que son diferentes los ingresos de los hombres entre estos dos grupos. Ya. ¿Y quién es menor? Aquí te da una respuesta anticipada en este lado. Para eso sirve el intervalo. El intervalo te sirve para poder visualizar quién es menor. Cuando tú tienes este escenario de dos grupos, de dos comparaciones o comparación de grupos, si el intervalo, ¿ya? Si el intervalo está entre dos negativos, ¿ya? La métrica del grupo 1 es menor a la métrica del grupo 2. Si está entre dos positivos, el intervalo, le pongo el intervalo porque puede ser para varios escenarios, entonces el grupo 1, ¿ya? Es mayor a la métrica del grupo 2. Y si está entre negativo y positivo, te debe haber salido que son iguales. Comprobando, dándole mayor sentido, porque tú te puedes quedar, son diferentes, y te pueden preguntar, ¿y cuál es mayor? Entonces, esos detalles son importantes conocerlos en el proceso de esta prueba, que es una prueba de comparación de dos grupos de muestras independientes, muy usados en el escenario del cuasi experimental, ¿no? Del cuasi experimental. Cuando tú, a ver, espérate, ¿dónde está el...? Acá. Cuando yo hablo de un escenario cuasi experimental, a ver, ¿dónde estamos? Acá está. Voy a retirar estas pintas un poquito. No lo voy a discutir eso, Oscar, porque la parte metodológica no la voy a discutir. Yo te puedo decir de que simplemente qué es lo que haría yo o no, no la mencionaría, ¿no? No la tocaría como tal, ¿no? Así es lo que te puedo decir. No voy a conversar sobre si en esa tesis cometieron un error o no. Yo no lo, a mis tesistas
la palabra, no usamos la palabra influencia, usamos palabra relación, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de la estadística no existe la palabra, no usamos la palabra influencia, no es una palabra ahí a usar. Entonces acá tienes, por ejemplo, un grupo control, ¿sí? El tipo de evaluación antes y después, y un grupo experimental. El tipo de evaluación también se midió lo mismo, antes y después, donde se esperaba pues, que el después del experimental tenga los resultados, ¿no? Entonces acá tienes uno clásico, 27 una muestra y 29 la otra muestra de elementos estudiados. Entonces, lógicamente, este es el resumen de la data original, ¿no? Es el resumen de la data original. Voy a hacer ahora un escenario, aquí mismo, en la misma data, del clásico, del clásico, de la clásica palabra, ¿no? Vas a medir correlación, chi cuadrado. Ya está. Clásica. Vas a hacer correlación, chi cuadrado, ¿no? Ese es como quien diría, pues como algo que tiene que ser sí o sí chi cuadrado. Chi cuadrado se utiliza para prueba de hipótesis de una varianza, para prueba de bondad de ajuste, para prueba de igualdad de proporciones, para comparar el valor H de la prueba Kruskal-Wallis, y podríamos seguir. Entonces, la prueba, lo que quieres hacer es una tabla de contingencia, ¿ya? Tú quieres hacer una correlación, una tabla de contingencia. Ahora, ¿de qué variables? ¿No? ¿Cómo son tus variables? Son categóricas. Ya, comenzamos bien. ¿Sí? Comenzamos bien. Son categóricas, sí. Ya. Ahora, hay que medir si tiene o no tiene primero, ¿ya? La prueba de la tabla de contingencia, en la cual nos va a ayudar la distribución chi cuadrado, ¿ya? Con su estadístico de prueba, nos va a decir si tienen o no tienen relación, uno, ¿ya? Si están o no están relacionadas, ¿ya? Entonces, vamos haciendo eso primero. Mira, yo tengo acá dos variables categóricas. El ingreso que tienen las personas y el tipo de auto la categoría de auto que ha adquirido, ¿ya? Entonces, acá tengo yo dos variables categóricas. Entonces, me voy a analizar, perdón, me voy a analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, y aquí yo le voy a hacer clic en tablas cruzadas para comparar estas dos características, categoría de ingresos aquí en filas y categoría del precio del auto aquí en columnas. Y en estadísticos, ya, la clásica es, ya, y ahí le das chi cuadrado y ya está. Cuando tú tienes muestras pequeñas, tienes que tener mucho cuidado. Aquí, el chi cuadrado para la tabla de contingencia es preciso. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de datos, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, voy a cerrar, ustedes pueden quedarse ahí, ¿ya? Pero yo acá voy a cerrar, ¿ya? Y si yo me voy acá al final de mis datos, tengo 6.400 datos, así como lo vimos en los grados de libertad del Kolmogorov. Entonces, yo regreso por acá, digo, pues, muchísimo dato, ¿ya? Entonces, ¿está asegurado qué cosa? Está asegurada las frecuencias esperadas. Entonces, les voy a explicar un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre el chi cuadrado dice, correlación, prueba de chi cuadrado. No, la distribución chi cuadrado te ayuda a hacer una prueba de las tablas de contingencia. Ordenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué
qué le voy a pedir? Le voy a pedir una frecuencia esperada, ¿ya? Le voy a pedir una frecuencia esperada. Aquí en casillas, marco frecuencia esperada. ¿Y eso por qué? ¿Cuándo? Nunca existió. Siempre existió. Siempre existió. Ahorita les voy a dar el dato. Y aquí en estadísticos, ¿ya? Y acá en estadísticos, yo le pido el chi cuadrado. Recién estoy comenzando, ¿eh? De ahí voy a comenzar a responder algunos detalles que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, aquí lo único que quiero saber es si hay o no hay relación. Ahorita voy a escribir en la pizarra. Entonces, aquí le voy a dar continuar y le voy a hacer clic en aceptar. Mira, me salió esta pizarra, esta pantalla de resultados. Me genera una tabla. Ah, esto está todavía segmentado. Permítanme quitarle la segmentación, por favor. Esto está segmentado. Yo no quiero que esté segmentado. Restablecer, aceptar. Esto está segmentado. Voy a borrar esto último. Voy a borrar esto último con su registro. Ya está. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Segmentar, perdón, tablas cruzadas, acá fue lo último que hice, y le voy a dar directo a aceptar. Ahora sí ya me salió. Mira, ¿cuál es la hipótesis? Si yo ya lo tengo en categorías, mi variable, ¿ya? Entonces yo digo que en la categoría de los ingresos, ¿no? Los ingresos y la categoría del precio, ¿ya? Categorías no están relacionados. Es lo que me dice la hipótesis nula. Así es su planteamiento, que las variables no están relacionadas. Y en la alternativa, que la categoría de ingresos y la categoría del precio están relacionadas. Eso es lo primero que voy a medir. Ahora, no me está diciendo cuánto, me está diciendo, ¿ya? Me está diciendo si están o no están relacionadas. Eso es lo que prueba la tabla de contingencia a través de la distribución chi cuadrado. Entonces, con un nivel de significancia planteado, ¿sí? Con un nivel de significancia planteado por el investigador, de esta tabla, busca aquí, en la prueba de la distribución chi cuadrado, para poder encontrar cuánto nos genera de probabilidad. Ah, ya. ¿Y cuánto es? Acá está. El primero que aparece es el que tú estás buscando. Esto es aproximadamente 0. Entonces, ¿se rechaza la hipótesis? Sí. ¿Están relacionados? Sí. Entonces, ¿se rechaza? Sí. Para ver el contexto. Y están relacionados, ¿no? Como conclusión. Ya. Ahora, hasta ahí está bien. ¿Saben qué? Siempre se olvidan de revisar aquí. Esto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se tiene que revisar eso? ¿Cuál es el supuesto, uno de los supuestos que se tiene que cumplir para la tabla de contingencia? ¿Ya? Que se debe tener, ¿ya? Un máximo del 20% de casillas con frecuencia esperada menor a 5. Máximo el 20% de casillas. ¿Qué quiere decir las casillas? El cruce, ¿ya? De las alternativas de respuesta de las dos variables. Aquí, ¿cuántas categorías tengo? Tengo 4 categorías. ¿Y aquí cuántas tengo? Aquí tengo 3. 4 por 3, 12. Acá hay 12 casillas. Mira, 12 casillas, etcétera. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 12? Esto es 2.4. Entonces, máximo debo encontrar yo dos casillas con frecuencia menor que 5 para poder decir que sí estoy bien con el trabajo de la tabla de contingencia con chi cuadrado. Si no, solamente se va a quedar con una simple tabla y esta prueba de hipótesis pierde peso. Ese es un punto clave.
Pero acá aparece todo, pues, porque acá dice, mira, el mensaje acá abajo, 0 casillas han esperado un recuento menor que 5. No hay ninguna, porque todas sus frecuencias esperadas son mayores que 5. ¿Qué lo favorece? Las frecuencias esperadas, ¿eh? Por eso es que yo le pedí recuento esperado. ¿Qué lo favorece? Porque es una gran muestra, es una gran cantidad de datos y tiene gran cantidad de datos por fila y por columna. Acá en su fila y acá en su columna tiene una gran cantidad de datos. Este dato 337.7 nace de qué? De multiplicar el total de su columna, que es 1841, por 1174, entre el total de la tabla. Así nace. No es algo que yo te digo, lo puedes buscar en la web. En la web lo encuentras rápidamente, ya en la web lo puedes encontrar rápidamente el tema del criterio. Entonces, no se usa por usar. Esto es clave. Hasta ahí. ¿Estuvo claro? Espero que haya... y si no cumple la condición, ¿ya? Si no cumple la condición, hay que visualizar otro escenario, ¿ya? Hay que visualizar otro escenario. Por ejemplo, los puntajes, ¿no? Porque, por ejemplo, estas dos variables, ¿qué pasa si no cumplieran la condición? ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan que no eran normales? ¿Se acuerdan? Las originales, las cuantitativas. Las cuantitativas le han dado nacimiento a estas cualitativas. Entonces, si yo tengo las cuantitativas, si yo tengo las cuantitativas y yo sé que no son, ojo, normales, voy a borrar estos datos, ¿ah? No sé si algunos le hacen pantalla. Entonces, aquí voy a borrar. Ya. Entonces, si son, se rechaza cuando, así como lo dije temprano siempre, se rechaza cuando la probabilidad, esta probabilidad que estás encontrando acá, es menor al nivel de significancia que tú eliges. Entonces, el detalle está en que si yo tengo los originales, pues, y yo sé que temprano yo hice la normalidad y ninguno de los dos eran normales, para los que recuerdan, eso lo vimos aquí, recordando un poco, ¿ya? Ninguno de los dos eran normales, ¿ya? No tienen distribución normal, no tienen distribución normal. Entonces yo digo, si no tiene distribución normal, ¿qué alternativa puedo tener si tengo los datos originales? Una medida clave para trabajar, ¿ya? Datos, por lo menos en una escala intervalar o de razón, ¿ya? En una escala intervalar o de razón. La correlación, si los datos no son normales, es Spearman. Elijo el ingreso original y el precio original y hago la prueba. Mira, si no hubiese cumplido, totalmente válido. Mira, ¿qué me dice aquí? ¿Qué estoy probando? ¿Ya? Entonces aquí vamos a la otra prueba. ¿Qué pasa si trabajo con Spearman? Aquí no existe correlación entre ingresos con precio y en la alternativa existe correlación entre ingresos con precio. Entonces, planteando mi alfa, ¿cuánto me da de probabilidad? Aproximadamente, aquí está, mira, ingresos con precio, esto es una matriz donde la diagonal se repite, entonces nos centramos en una de ellas, aquí, y acá está su valor de la probabilidad. Esta probabilidad, que es 0, ¿no? Aproximadamente 0. Entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Existe correlación? Sí, existe correlación.
¿Entre quién? Entre el ingreso con precio. Ah, ya, ese es uno. Dos, una cosa es saber que están correlacionados y otra cosa es saber cuánto. Entonces, ¿cuánto tienen de correlación? En este caso de Spearman, a 0.998. Altísimo, altísimo, ¿no? Cuando tus datos tienen normalidad y también están en una escala intervalar o de razón. Por eso es que me incliné ahorita por el Spearman. ¿Te das cuenta, Víctor? ¿Sí? Entonces, esa es la alternativa adicional. Otra, te doy más datos, ¿ya? En el SPSS, ¿ya? Por ahí me preguntaron, ¿qué pasa cuando las dos son ordinales? ¿Ya? Cuando las dos son ordinales, tienes dos escenarios, ¿ya? A ver, vamos a agrandar esto y vamos a escribir acá abajo, voy a borrar acá. Ah, si quieren tomarle una foto, espérate para saber. Ya nos falta poquito, pero mira, si quieres tomarle una foto, tómale foto ahí de una vez, ¿no? 3, 2, 1 para borrar. Ya está. Mira, yo te decía, en el caso de cuando, en el caso de ordinal, si ambas variables tienen igual cantidad de categorías, usas Kendall, tau de Kendall B, ¿no? Tau B de Kendall. Si una de las variables tiene diferente cantidad de categorías, usas tau C de Kendall. Tau C de Kendall. Y si tú te das cuenta, aquí en la data, en las variables, ya cuando hicimos la tabla, tienes acá 4 y acá tienes 3. Entonces, cuando tú te vas a tablas cruzadas, en estadísticos, acá tienes ordinal. ¿Ya? Ahí tienes el escenario ordinal. Y, a ver, espérate, ¿dónde está? Se me fue. Fátima, ¿sí me entendiste esa parte de cuándo se rechaza? Porque comparas la probabilidad con el nivel de significancia. ¿Ya? Bueno, no me acuerdo acá quién me preguntó sobre el ordinal, pero acá lo estoy mencionando. ¿Ya? Ah, Oscar, ¿no? Oscar. Entonces aquí, dentro de los que se usan, ahorita te voy a mostrar otro, tau C de Kendall. Tau C de Kendall, continuar, aceptar, y acá te da, mira, una tabla donde te dice cuánto. Si te das cuenta aquí, chi cuadrado no te dice cuánto. Acá chi cuadrado te ayuda para saber si están o no están relacionados. El tau C de Kendall te dice ¿ya? Que sí hay relación. ¿Te das cuenta? Acá te dice que sí hay relación. ¿Ya? Entonces, que sea relación y te dice cuánto, ¿no? Para ese escenario. Yo cuando trabajé en el tema para cerrar, para ir cerrando ya este tema, a ver, acá está. Este fue de mi tesis. Yo le hice varias corroboraciones y utilicé Sommer. ¿Ya? Utilicé Sommer. ¿Sommer para qué? Para evaluar qué pasa si una es independiente o no. Las dos eran ordinales. Mira, aquí le hice la prueba. ¿Ya? Esta frecuencia, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia porcentual, pero cuando yo calculé las frecuencias esperadas, esta me daba menor que 5. ¿Ya? Esa es mi tesis. Entonces, si tú te das cuenta, ¿cuántas casillas tengo aquí? 2 por 2, 4 casillas.
Y si yo te digo el 20% es 0.8, es decir, 1. Una casilla máximo debe ser menor que 5. ¿Cumplía? Sí, cumplía. Por eso es que usé chi cuadrado. ¿Qué más te da el SPSS cuando tienes 2 por 2? Te dice, por si acaso, si no cumple el chi cuadrado, o sea, si yo tenía, por ejemplo, 2 casillas menores que 5, si cumplía esto, uy, ¿qué me da el chi cuadrado? ¿Qué me da la tabla de contingencia y el chi cuadrado, la distribución? ¿Qué me dice? Rolando, puedes utilizar la prueba de Fisher. Es una prueba también no paramétrica, pero para una tabla de 2 por 2. Cuando no cumple el supuesto de chi cuadrado. ¿Ya? Que te exige la tabla de contingencia que tenga máximo el 20% de casillas menores que 5 en frecuencias esperadas. Entonces, si no hubiese cumplido, utilizaba esta opción que me da acá. Quise ser más ambicioso, ¿ya? Y le hice la prueba de Sommer para ver cuánto es eso ordinal, lógicamente. ¿Cuánto es la correlación si esta es la dependiente? ¿Ya? Acá te dice qué pasa con la correlación si una u otra es dependiente. Y quise todavía seguir corroborando y le hice Spearman porque no eran normales, y le hice Spearman y le hice las 3 pruebas para corroborar que sí existía correlación, etc. Esta es mi data para que la puedas visualizar. Acá están las 2 variables globales ya. Y acá están las sumas, ¿no? La suma, los puntajes y cómo va todo. Acá están los puntajes en base a lo cual la dependiente, en base a lo cual saqué Spearman. Entonces, todo el mundo en la investigación, en las tesis, ¿ya? Tú terminas haciendo una serie de ruta, de camino, hasta llegar a probar tu hipótesis 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? O sea, las veces que sean en las rutas correctas, ¿no? En las rutas correctas. Porque yo podría haber dicho, sí, ya, chi cuadrado, haces cruzas y ya está. Pero el supuesto hay que cumplirlo. Hay que tener mucho cuidado con el supuesto. Muy bien. Claro, Robert, sí, eso sí, siempre. Ya, bueno, yo les agradezco por su tiempo, su paciencia, ¿sí? Espero haber respondido a todas sus consultas, ya. El tiempo ya nos ganó. He tratado de hacer un taller rapidísimo sobre algunas pinceladas, de algunos detalles claves de lo que se está usando y de lo que se ve pues en el día a día de las tesis, ¿ya? Pues los esperamos en el 5º curso, en estadística aplicada con SPSS para tesis, para los que puedan llegar, ¿ya? Y pues espero haber resuelto algunas dudas que tengan por ahí, ¿no? ¿Ya? Les agradezco mucho. Que tengan muy buenas noches y los espero. No sé si pueden habilitar su cámara para una foto, ¿no? Para tener de recuerdo. A ver, no sé si pueden por ahí, pero de todas maneras voy a tomar acá, voy a hacer unas tomas. Ahí está. Mira, Javier ya se animó, ya se animaron varios. A ver, aquí tengo la primera pantalla. Milagros, que me digan y les puedo compartir algunos detalles, ¿no? ¿Ya? Sí, sí te leí. ¿Ya? Vamos a imprimir la pantalla de este primer grupo, 1. Vamos a ver por acá. Y a ver qué pasó. A ver qué pasó. Espérate. Ahí está. 1, 2, 3.
Y acá otro grupo, porque son 2 aulas, son 3 pantallas. Y la última. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos a todos. Espero que les haya servido de algo lo que hemos conversado. ¿Ya? Y espero por ahí encontrarlos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias a la consultora Renuévate. Recording stopped.